Muy buenos días. El Teatro Licenciado Ignacio García Telles del Instituto Mexicano del Seguro Social les da la más cordial bienvenida. Los invitamos a apagar sus teléfonos celulares y ponerlos en tono de vibración. También les invitamos a no fumar, a no consumir alimentos, ni bebidas, ni algún tipo de golosina dentro de la sala. Por los temblores que se han presentado, les informamos que por su seguridad se encuentran las salidas de emergencia a sus costados, las cuales permanecerán abiertas todo el evento. De igual manera, les pedimos a todos los presentes conservar en todo momento la sana distancia y utilizar cubrebocas o careta. Por su atención, muchas gracias. Buenos días. El Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de la Jefatura de Salud, de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales, y la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, a todos los presentes les damos la más cordial bienvenida al Foro Institucional sobre Discapacidad. El Comité Delegacional para el Programa Institucional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Delegación Tlaxcala, en la Semana Nacional de Discapacidad del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2020, tiene como objetivo promover un acercamiento digital en el que puedan abordarse actividades diversas en relación con la contingencia actual dirigidas a las personas con discapacidad. Lo anterior, a nivel institucional y comunitario, mediante una jornada de actividades coordinadas intra e interinstitucionales con la participación activa de la sociedad civil. El lema para este foro es: promovamos espacios libres de exclusión, sumemos esfuerzos. Agradecemos la asistencia de nuestras autoridades. Contamos con la presencia del licenciado Elías Ayometzi Ibencatzi, encargado de la Jefatura de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales. También nos acompaña el doctor Bruno Hernández Hernández, titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas. Como primer número, tenemos la participación de la licenciada en Educación Especial, Gabriela Bautista Xochitl, directora del Gabinete, con el tema Promovamos espacios libres de inclusión, sumemos esfuerzos. Recibámosla con un buen aplauso. Pues muy buenos días. Es un placer para mí el poder haber aceptado la invitación por parte del Instituto, precisamente a poder compartir con ustedes este día un poco de la información que seguramente nos va a nutrir a todos por igual. Muchas gracias por estar presentes. Queremos hacer un poco dinámico este ejercicio. Estamos en una situación en donde la mayoría quizás estamos muy alertas ante un tema en común, pero hoy queremos enfocarnos precisamente a lo que nos trae a este espacio, que tiene que ver con la concientización acerca de la semana especial en la que se vive y se habla un poco más acerca de la discapacidad. Una situación que es permanente, que va compaginada con circunstancias actuales que estamos viviendo y que pues precisamente amerita que ahorita platiquemos un poco del tema, precisamente pues para ver cómo podemos compaginar ambos temas. En mi caso voy a estar hablando un poco acerca de lo que es la exclusión. ¿Por qué podemos decir que en pleno siglo XXI hablar de discapacidad todavía conlleva o va de la mano con este término? Si ustedes pueden observar, al inicio de esta presentación yo he colocado una imagen muy característica de lo que son los adelantos tecnológicos, lo que ha supuesto el siglo XXI para la sociedad en general, muchos descubrimientos y avances científicos que nos han hecho la vida mucho más sencilla. Por otro lado, si nosotros analizamos o reflexionamos, nos damos cuenta que aunque por un lado nos facilitan ciertas cosas, por otro lado también han hecho al ser humano un poco más inconsciente de situaciones sociales que seguimos viviendo. Y es por eso que entonces el tema es siglo XXI, la era de la vanguardia, y surge la pregunta: ¿aún seguimos excluyendo? ¿A qué nos referimos con este término? Para comenzar, me gustaría
tener el apoyo de 3 personas de ustedes, 3 voluntarios que puedan alzar la mano. Esto es para hacer un poco más dinámica esta presentación. No alcanzo a ver muy bien porque la luz me lastima, pero ok, gracias. Una persona que quiera participar en este ejercicio puede hacerlo desde su asiento, levantar la mano. Muy bien, de este lado, por favor. Este ejercicio consiste en lo siguiente, que me gustaría que analicemos la imagen y que usted nos pudiera dar desde su punto de vista, opinión personal, la respuesta a la pregunta que aparece en la imagen. ¿Qué familia de las dos que se observan en la ilustración usted considera que es una familia de escasos recursos? Bueno, así a mera percepción, pues no, ninguna. Posiblemente la de la izquierda, posiblemente. La del lado izquierdo. ¿Nos podría dar alguna razón por la cual usted pensó que esta familia sea la que tenga menos recursos? Pues no sé, digo, finalmente a lo mejor los regalos más pequeños, aunque bueno, repito, es mera percepción, ¿eh? Claro, claro, de hecho de eso se trata este ejercicio. Sí, pues no se sientan mal, lo que aquí nos gustaría pues es conocer las opiniones para adentrarnos un poquito en el tema que digo, vamos a es una casa similar, la chimenea es similar, digo, sí. Gracias. ¿Alguien más por este lado había alzado la mano? ¿Le gustaría participar? Por favor. Las familias son muy similares y pues bueno, aquí lo que se trata de ver es la integración de la familia, cómo está. Entonces, es demostrar el amor hacia el bebé, bueno, al pequeño. No tanto los regalos, no tanto cómo viven, sino la integración de la familia. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna opinión más? Ok, con estas dos es suficiente para lo siguiente. El ejercicio fue diseñado con este objetivo. Cuando nosotros observamos, nuestro sentido de la vista nos comunica información y a partir de ello nosotros vamos desarrollando criterios para escoger, seleccionar o en este caso clasificar muchas veces. ¿Verdad? La pregunta es muy directa. ¿Qué familia es pobre o qué familia tiene menos recursos? De este lado nos comentaban, ¿verdad? Bueno, aparentemente son las mismas circunstancias, aquí hay regalos más pequeños, aquí hay un regalo más grande. Entonces, toda esa información a nosotros nos ayuda para crearnos un panorama y de alguna manera clasificar o en este caso etiquetar, ¿verdad? ¿A cuántos de ustedes quizás les ha sucedido que están en su puesto de trabajo o simplemente incluso conociendo a una persona que le presenta a uno por primera vez? Incluso tenemos la tendencia a observar la persona, ¿no? Hay quienes dicen, me observó de arriba abajo. Pues es una manera de que nosotros con la información visual vamos etiquetando o clasificando las características de las personas. Vamos a pasar a otro ejercicio. De este lado tenemos a 6 personas con características muy diferentes. Ahora me gustaría nuevamente, si del público hubiera otras 2 personas que les gustaría participar en este ejercicio, porque vamos a hacer una pregunta interesante, de acuerdo a lo que se ve en la ilustración. ¿Algún voluntario? Somos poquitos, anímense, ¿verdad? No va a haber premios, pero lo importante de esto es hacer amena esta mañana. Buenos días. Buenos días. Bueno, son 6 personas Efectivamente. con el equipo de implementar la vestimenta, perfiles diferentes.
características diferentes. No obstante, yo me guío mucho por la expresión facial, con quién puedes compenetrar, con quién puedes platicar. En este caso me iría por el segundo, de derecha a izquierda, que está al lado del cheque. La segunda La persona. segunda persona que tiene el bigote, por la expresión que tiene una expresión amena, cordial, con la que puedes interactuar, que puedes imaginar. Ok, muy bien, gracias. Me faltó agregar un detallito. La pregunta es, ¿a quién contratarías para dirigir una empresa? Entonces, la primera opinión se va precisamente por el semblante. ¿Alguna opinión diferente? ¿Alguien más que le gustaría participar? Gracias. Buenos días. Buenos días. Bueno, si va sobre la misma pregunta, sí, para dirigir una empresa, ¿qué tipo de empresa? Una empresa con más de 500 trabajadores que produce diariamente 10.000 ejemplares de zapatos. Zapatos. Bueno, si son 100 de zapatos, podría ser el primero o el segundo. Obviamente hay que platicar con cada uno de ellos, pero sí hay que ver las características de las personas. Y como comentaba el doctor, bueno, las expresiones, también la indumentaria, porque bueno, pues obviamente en medio pues es un cocinero o un panadero. Te decía yo qué tipo de empresa, porque por ejemplo si fuera una empresa a lo mejor productora de no sé, carnes, a lo mejor de algo relacionado con el campo, bueno, pues podría ser, ¿no? Lo que comentabas, o sea, realmente es algo que vamos viendo las características de las personas, ¿no? Exacto, yo me iría por el primero o el segundo. Ok, muchas gracias. Agradezco mucho la participación de todos y efectivamente este ejercicio nos lleva a esa conclusión, ¿verdad? Que de acuerdo a nuestra percepción visual, a nuestros conocimientos previos, es como nosotros tendemos a clasificar, a etiquetar o en este caso a determinar para qué podría ser útil cada una de las personas. Sin embargo, pudiéramos llegar a pensar que precisamente el segundo personaje, aunque tiene una indumentaria sencilla, porque pensamos inmediatamente que se dedica al campo, pudiéramos pensar que es una persona que tiene estudios universitarios, maestrías y doctorados. ¿Alguien se le había ocurrido eso? Quizás difícilmente, ¿verdad? Porque como decimos, la primera información que llega a nuestros ojos es la que normalmente cuenta. Pero cuando nosotros tenemos oportunidades muchas veces de interactuar con las personas, entonces nos llevamos grandes sorpresas. A veces vemos incluso en la calle a alguien con una indumentaria muy sencilla, muy simple, quizás como el personaje que está entre el cocinero y el del que comentábamos, y lo mismo, ¿verdad? Nos imaginamos, no, pues se dedica a actividades del hogar, ¿verdad? Pero a lo mejor no conocemos que es una madre de familia, que tuvo una carrera, tuvo estudios seglares y posiblemente decidió dedicarse solamente a actividades del hogar. Bueno, una vez analizados estos ejercicios, pasamos ahora sí a lo que nos compete en esta ocasión, hablar de la exclusión. Ahorita prácticamente solo manejamos lo que fue clasificar o etiquetar. Sin embargo, comentábamos en un principio que estamos en una era en donde la tecnología y la ciencia nos han rebasado tanto que nos creemos en la era del milenio, en donde precisamente todo es más sencillo, pero olvidamos este tipo de temas. Y es por eso que ahora vamos a hablar acerca de ello. De acuerdo con una definición que dio la misma Organización la Organización de las Naciones Unidas en el año 1998, la exclusión tiene que ver con grupos que tienen un limitado disfrute de oportunidades económicas, sociales
culturales y políticas en la sociedad. Afecta tanto a grupos culturalmente definidos y se encuentra inmersa en las interacciones sociales. Así que es una práctica que observamos inmersa en nuestra sociedad. ¿Qué tipos de exclusión existen actualmente o han existido durante mucho tiempo? Podemos hablar de tres. La exclusión económica, si ustedes observan la imagen que está del lado derecho, de manera muy gráfica es algo que la mayoría de nosotros quizás estamos acostumbrados a observar. Si tú llevas una bolsa del supermercado con la etiqueta de una marca muy reconocida, inmediatamente se te clasifica que tienes las posibilidades económicas superiores a alguien más. Pero si tú llevas una bolsa o no llevas ni siquiera una bolsa etiquetada, la misma sociedad tiende a clasificar a excluir incluso a ese tipo de personas. La exclusión social podemos ejemplificarla con la ilustración donde observamos a un grupo de personas que están en una dinámica y en la parte de afuera hay un individuo. Esta exclusión social puede ser de diferentes tipos y basada en diferentes criterios. Y tenemos la exclusión política, no meramente hablando acerca de temas políticos, sino simplemente con relación al derecho que las personas tienen de participar o decidir dentro de la sociedad. Y entonces, también en ese aspecto o en esa esfera se da la exclusión. Específicamente, quiero que platiquemos acerca de la exclusión en la discapacidad. Esta situación de exclusión, cabe mencionar que afecta tanto a mujeres como hombres por igual. Debido a la discapacidad, muchas personas son excluidas del mundo formal del trabajo, son ubicadas incluso en sistemas de educación especial, aun cuando nuestros gobiernos han hecho cambios al respecto, se sigue relegando o excluyendo a las personas con discapacidad en un nivel diferente. Y esto muchas veces, en lugar de permitir una entrada a la sociedad, en realidad provocan una salida de la sociedad de estos individuos. El acceso a la educación superior para personas con discapacidad sigue todavía en un nivel restringido y de la misma manera esto limita las oportunidades laborales que tienen las personas con discapacidad. Quiero mencionar un poquito acerca de lo que tiene que ver con la educación, que quizás no es un tema que competan muchos de ustedes en sus áreas laborales, pero es algo claro que aunque se han logrado ciertas leyes y el gobierno en cuestión de educación ha manejado otro tipo de modelos precisamente educativos, se sigue excluyendo a estas personas con discapacidad. Actualmente existe el modelo de la integración educativa que el gobierno menciona. Todo niño con discapacidad tiene derecho a estar en una escuela regularizada. Ya no deben de estar en las escuelas de educación especial, sino deben de estar en primarias, preescolares, primarias y secundarias de educación regular. La realidad todavía dista mucho de lo que el modelo teórico maneja como tal. Y hablábamos acerca de las oportunidades laborales. Mencionábamos que también se ven restringidas. De acuerdo con un autor del año 2001, Saavedra y Andrea Varia, estos trabajos que desempeñan las personas con discapacidad no reportan en su mayoría un contrato estable, con beneficios, y muchas veces son ocupaciones que redundan en el comercio callejero, oficios subvalorados o son relegados a solicitar incluso limosna y caridad de las demás personas. Precisamente como ejemplo, de este lado podemos observar dos ilustraciones. Comentábamos ocupaciones subvaloradas. No significa que hacer la limpieza de algún lugar sea algo denigrante. Sin embargo, es muy común observar a personas con discapacidad en este tipo de puestos laborales y no en un escritorio o atendiendo a personas al público. Comentábamos la segunda ilustración, algunos se dedican al comercio ambulante, ¿verdad? Porque es una opción que quizás está más accesible a ellos y no precisamente en un negocio, un local o alguna empresa. Pocos son los casos de personas con discapacidad que sí han sido insertados en puestos laborales diferentes a estos.
las personas con discapacidad en general no han accedido a sistemas funcionales de capacitación, de profesión o de educación. Si es que lo llegan a hacer, porque sí, hay instituciones como el DIF, incluso el Instituto Mexicano de Seguro Social también en sus momentos ha elaborado talleres en donde personas con discapacidad son aceptados. Este tipo de talleres o de capacitaciones lo hacen para oficios de segunda clase o oficios en los que no se incorporan totalmente a un sistema de trabajo. ¿A qué nos referimos con esto? Quizás ustedes han escuchado, la personita o mi vecino con discapacidad está asistiendo a un taller de cocina, o está asistiendo a un taller de panadería, o va a un taller de carpintería, ¿verdad? Vuelvo a comentar, no denigramos ese tipo de oficios, son actividades muy honradas y muy bonitas incluso para quienes los ejercen. Sin embargo, creemos que es lo único a lo que las personas con discapacidad pueden acceder. La mayoría de cursos o talleres de capacitación se centran en ese tipo de habilidades. Difícilmente vamos a encontrar un taller que capacite a las personas con discapacidad para atención al público o, por ejemplo, para el manejo de los sistemas computacionales. Están entrando dentro de, pero todavía se margina mucho a las personas con discapacidad en este tipo de capacitación. Espero que el audio haya sido entendible. En lo personal me gusta tomar ejemplos o videos de otros países para hacer precisamente el contraste entre lo que sucede en países de primer mundo, en Europa, cómo resulta un reto y todavía se consideran muy bajos en esta situación, y entonces plantearnos en qué lugar creen que estemos nosotros como país. Seguramente en las mismas condiciones o peores, ¿verdad? Y bueno, la situación es así. Algo como ahí se explicaba, ¿verdad? Es que debido a la discapacidad muchas personas pues tienen que luchar por encontrar un empleo. Si realmente ustedes que a lo mejor lleven cierto tiempo ya dentro de sus puestos laborales recuerdan o hacen remembranza a esos ayeres que quizás para algunos fue un reto, fue difícil ingresar a una institución como esta o estar en el lugar que ahora se encuentran, pues cuánto y más representa un reto para personas que se les ha etiquetado, se les ha excluido, se les ha clasificado por una discapacidad y no precisamente por sus habilidades. Como comentamos, se explicó hace un momento, este tipo de habilidades se tienden a desarrollar personas o instituciones que tienen esa labor de capacitar, pueden ayudar a que las personas accedan a estos mismos tipos de clases. Y bien, ¿a qué se debe entonces la exclusión en la discapacidad? Bueno, este tipo de exclusión tiene un origen multidimensional y multicausal. Va influido generalmente por el contexto, por la propia idiosincrasia de los habitantes de cierto lugar, por el grado de sensibilidad e igualdad que existe hacia la diversidad y por el tipo de acciones que se promueven para respetar los derechos de los demás. Como muestra, nuevamente les manejo una ilustración en donde en la parte de abajo podemos observar a personas con discapacidad de forma independiente, quizás desplazándose. En la parte de arriba podemos observar también personas con discapacidad en compañía de alguien que no lo presente. Como mencionábamos, todo esto deriva muchas veces del grado de conciencia y de la información que tiene el resto de la sociedad. Entonces, de ahí deriva la exclusión, el que nosotros convivamos con ellos, tengamos a alguien cercano o sepamos algo acerca de la discapacidad, va a cambiar en gran manera nuestra percepción de nosotros hacia ellos. Este tipo de situaciones como la exclusión generalmente se agrava por diversas dimensiones, ya sean personales o por factores que aumentan el riesgo, en este caso de pobreza, como podría ser la falta de estudios, el desempleo o la carencia de recursos. Y nuevamente las ilustraciones nos dejan ver esta situación.
No es lo mismo tener una discapacidad en un contexto rural sin recursos económicos que tener una discapacidad en una familia donde a lo mejor ambos padres trabajan, son empleados de alguna institución con bienes o beneficios para la familia, y entonces los pequeños incluso pueden hasta, además de tener su educación regular, asistir a ciertos talleres en donde vayan desarrollando otro tipo de habilidades. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, como parte de la sociedad, contribuir a la no exclusión? Esto es interesante. Y para ello me hago valer de algunas imágenes nuevamente para llegar a la reflexión. Cuando nosotros quizás fuimos alumnos de la escuela, en niveles básicos, al no entender cierto tema o al tener curiosidad acerca de, lo que hacíamos era preguntarnos y acudir con quién nos podía dar esa información, ¿cierto? En la imagen de la derecha, parte superior, de manera sarcástica podemos observar la pregunta que le hace una mujer a su esposo. ¿Qué es peor, la ignorancia o la indiferencia? Y entonces la respuesta es, no sé y ni me importa. ¿Estaremos cayendo nosotros en algún momento en este tipo de situación? Bueno, la educación, como lo dice la siguiente ilustración, va a ser un antídoto contra no solo la violencia en este caso, sino contra la ignorancia. Y eso nos anima a que nosotros investiguemos acerca de este tema. Y nuevamente hago referencia a la situación en la que vivimos. Una era moderna, en donde todo el tiempo tenemos quizás el celular en la mano, todos contamos por nuestras actividades laborales quizás con un dispositivo electrónico como una computadora. Sin embargo, si nosotros tenemos curiosidad por saber que la persona necesita algo o está esperando a alguien o simplemente queremos saber cómo se llama esa persona, podemos hacerlo, podemos acercarnos e interactuar con esa persona. La siguiente tiene que ver con aprender. Quiero enfatizar que en esta parte se puso una ilustración de una persona que está saludando con una lengua de señas. En esta ocasión, ustedes están observando que el instituto hizo los arreglos pertinentes para que esta conferencia precisamente ahora se interpretará la lengua de señas mexicana. Hoy tenemos en el auditorio incluso a una persona que es sorda, a la cual pues se le está dando a conocer toda esta información a través de su medio de comunicación. ¿Por qué decimos aprende? Quizás no vamos a aprendernos todo el idioma de forma inmediata, ¿verdad? Porque a lo mejor no tenemos la necesidad de interactuar con alguien con discapacidad auditiva. Sin embargo, algo muy general que ha sucedido con la mayoría de nosotros es que en algún momento quizás hemos tenido un interés por aprender ciertas palabras, o por lo menos el saludo, en idioma inglés, en chino, en japonés, ¿verdad? O cualquier otro idioma. ¿Por qué? Porque pensamos, si algún día yo viajo y voy a ese país, por lo menos sepa yo cómo saludar o cómo pedir algo en el restaurante, ¿verdad? Bueno, podemos hacer ese intento de aprender por lo menos un saludo o alguna pregunta común si en algún momento nos encontramos con una persona sola. Y la tercera sugerencia, convivir. Esto también es importante. ¿Por qué razón? Cuando alguien, nuevamente, vuelve al punto, ahorita quizás por las circunstancias pues no accedemos tanto a los lugares públicos, pero quizás en un centro comercial, cuando va uno de compras, a cualquier lugar, en la misma calle, encontramos a alguien con discapacidad. Y por curiosidad nos lo quedamos observando. Y la persona nos observa. Bueno, un simple saludo, ¿verdad? Interactuar con esa persona, tanto le va a hacer bien a la persona como a nosotros. Por eso se nos anima a hacerlo. Y para concluir, quisiera compartirles esta frase de Oscar Wilde, donde él dice, formar parte de la sociedad es un fastidio, pero estar excluido de ella es una tragedia. Para quien vive la exclusión, precisamente es eso, ¿verdad? Y nosotros, como parte de la sociedad, podemos contribuir a que no sucedan este tipo de situaciones. Tengo un último video que me gustaría compartirles precisamente como conclusión
para que nosotros, en el momento que nos encontremos con alguien con discapacidad, pues ahora tengamos una idea más clara de qué podemos hacer. Actuar y comportarnos, pero algunas veces al tratar con personas con discapacidad hacemos todo mal. Buena, compadre. Oh, sorry, ¿me agacho? No, si bien me paro yo. ¿Y si lo hacemos así? Ya. Para saber cómo tratarlos y cómo no, quiero mostrarte algunas situaciones típicas donde muchas veces, por intentar ayudar, hacemos todo lo contrario. Las personas con discapacidad en ocasiones pueden necesitar un poco de ayuda, sin embargo, algunas no la necesitan o simplemente no la quieren. Para no meter la pata, la regla de oro es siempre preguntar antes de ayudar. Yo le voy a ayudar a empezar ya. No, pero es que no necesito. No se preocupe, no hay ninguna molestia para mí, en serio, venga. Venga, no se preocupe. Pero amigo, vea lo que hace. De nada, de nada. Listo, cae empezar. Que yo no quería empezar, yo estaba esperando a alguien. Ah. De nada. La ayuda, si es necesaria, siempre será bien recibida. Por ejemplo, si te encuentras con alguna persona con discapacidad auditiva, habla de manera clara, pronunciando bien las palabras. No exageres. Vamos, tía. Hola, ¿cómo puedo ayudarlo? Gracias. Pedimos de mejor. Si cuando hablas normal. Antonio, tiene que hablarle en señas. Ah, como la señorita de él. ¡Hola! Hola. ¿Necesitas algo? ¿Uva? Deja de verdura, verdura. Choclo. Lechuga. ¡Pepino! Plátano. ¡No! ¡Ayudar! ¡Ayudar! La mejor forma es hablar a las personas con discapacidad igual como lo haces con cualquier otra. Por ejemplo, si estás con una persona con discapacidad intelectual, trátala con el respeto que se merece. No la ignores. Buen día. Hola. ¿Qué se van a servir? Mira, yo voy a querer el menú del día, por favor. Ok, ¿y para ella? Pregúntale a ella. ¿Le hablo? O sea, ¿le hablo? Hija, lo que pasa es que el señor Garzón es un poco tímido y le da vergüenza preguntarte qué quieres comer. Cuéntale tú qué quieres. ¿Hay arroz con pollo? Sí, claro. Entonces, un menú del día y un arroz con pollo. Perfecto. Se lo traigo enseguida. ¿Permiso? Gracias. Gracias a usted. Recuerda, la mejor forma de ayudar es siempre el respeto. No se necesita ser un experto, solo se necesita la buena voluntad de hacerlo. Comparte este video para que todos avancemos en la inclusión de las personas con discapacidad. Pues ejemplos muy claros, ¿verdad? Y como comentábamos, pues para conocer más acerca del tema es importante informarnos. De hecho, la siguiente ponencia por parte del doctor va a tener esa finalidad de que nosotros sigamos informándonos más, tener más elementos en nuestro conocimiento y de esa manera sepamos cómo actuar con las personas con discapacidad y no participar en la exclusión, sino, como precisamente se mencionaba al principio, contribuir a este lema: promovamos espacios libres de exclusión, sumemos esfuerzos. Por mi parte es todo, les agradezco mucho su atención. Fuerte el aplauso para la licenciada Gabriela Bautista, directora de CADIN. Bueno, pues ahora llegó el momento de recibir, vamos a tener la participación del doctor Alquímedes Díaz Parra con el tema toma de conciencia en las medidas preventivas ante la epidemia de COVID-19 en las personas con discapacidad. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Buen día a todos. Agradezco la invitación para participar en este foro, que considero que es muy importante y relevante como parte de nuestra instrucción, como área de la salud y también como seres humanos. Vamos a tocar el tema de la conciencia, cómo tomar conciencia en las medidas preventivas ante la epidemia
de COVID-19 en las personas con discapacidad. De entrada ya vimos que es un reto para todos tener un trato, poder entender y comprender a las personas con discapacidad. Por el otro tenemos también la contingencia mundial de conocer a COVID, que es una enfermedad nueva, una enfermedad que nos ha puesto a prueba como seres humanos y nos ha puesto a prueba con nuestro sistema de salud. De ahí que nosotros sabemos de antemano que la COVID-19 es una enfermedad causada por un virus, una enfermedad que no conocíamos, que el mundo no conocía, y que ha implicado que nosotros tomemos medidas importantes, medidas preventivas en la salud pública para prevenir mayores contagios y mayor gravedad de esta enfermedad. Lo causa un virus. Esta es una fotografía electrónica del SARS-CoV-2, que así se llama, en la cual vemos que es una partícula que se transmite muy fácilmente y que tuvo su origen en China a finales de 2019. ¿Cómo se transmite? Creo que ya todos tenemos bien claro que se transmite a través de las gotas de saliva que se expiden al hablar, toser o estornudar y pueden entrar por los ojos, la nariz o la boca. Pero también se puede adquirir cuando se tiene contacto con objetos contaminados y nos llevamos las manos a los ojos, a la nariz o la boca y de esa manera nos infectamos. Por lo tanto, obviamente las medidas que debemos tomar, pues sí son importantes. Ahora, ¿qué síntomas tiene? Obviamente en esta parte, desde el punto de vista médico, lo tenemos bastante bien claro, pero no solamente el área médica, también la población en general, a través de los medios de información, se da a conocer el mecanismo por el cual se transmite y también los síntomas. Los más comunes son los que tenemos en la pantalla, que es tos, fiebre, dolor de cabeza, disnea, que es como se le llama a la dificultad para respirar, que se agregan también otros: dolor de garganta, escurrimiento nasal, dolor de cuerpo, e inclusive otros que no estaban contemplados en un principio, como es diarrea, dolor abdominal. Todo ello, obviamente, tiene como finalidad que nosotros sepamos en qué momento acudir y en qué momento tomar las medidas preventivas para evitar mayor contagio con la familia. Y bueno, ya realizando la parte de discapacidad con la enfermedad COVID, es cierto que la mayoría de las personas con discapacidad no tiene inherente un riesgo mayor para contraer el virus o de enfermarse gravemente. Por sí solos no. Sin embargo, debido a que las personas con discapacidad tienen un riesgo incrementado para presentar una infección o gravedad más grave, una enfermedad más grave, debido a las afecciones que tiene de manera subyacente, como puede ser enfermedades pulmonares crónicas, cardíacas o un sistema inmunológico debilitado. Esto es que los adultos con discapacidad son 3 veces más propensos que aquellos adultos que no la tienen a tener enfermedades cardíacas, eventos cerebrovasculares, diabetes o cáncer. Entonces, si le sumamos la probabilidad de tener una enfermedad de esta naturaleza, una enfermedad crónica, sí lo hace más susceptible. Esa sería la situación. Y bueno, hablamos de discapacidad, pero ¿qué entendemos por discapacidad? Es un término relativamente nuevo en nuestro lenguaje común, pero sin embargo a veces no le damos toda la ponderación que se debe. La discapacidad es un término general que abarca aquellas deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones en la participación. Ya veíamos en la ponencia de la licenciada que los accesos laborales, los accesos a diversas instituciones, diversos incluso edificios,
no están de la mejor manera y no están en las mejores condiciones de igualdad. Y entonces vemos que estas deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal. Estas limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales. Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en que vive. Es decir, una discapacidad no es el hecho de una persona que tenga una limitante en alguna parte de sus sistemas u órganos, sino es también, está compuesta por interacción que se da, por la adaptación y el trato que damos como sociedad ante esa persona que tiene ciertas características. Por lo tanto, las personas con discapacidad son aquellas que pueden tener alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a largo plazo, que al interactuar con aquellas barreras puede impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que los demás. Entonces, como vemos, esto es más amplio que solamente decir esa persona tiene una discapacidad visual o tiene una discapacidad motora, porque aparte de que implica una limitación, implica también una barrera que como sociedad podemos tener, y obviamente, como bien lo dijo la ponente anterior, no es lo mismo tener una cultura de discapacidad en un país de primer mundo, que aún así todavía ellos consideran que pueden avanzar más y trabajar mejor, que un país que tiene todavía menores condiciones para poderles facilitar esos accesos. Y bueno, la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias diversas funcionales y las barreras que existen en el entorno, que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad con igualdad de condiciones y que son vinculadas a situaciones de exclusión y discriminación que vulneran sus derechos y libertades. En México, según la última encuesta del 2018, alrededor de 6.7 millones de mexicanos tienen alguna discapacidad. Esto equivaldría a alrededor de 7.7 millones de personas. Hay estados que tienen un porcentaje mucho más elevado, como en el caso de Zacatecas, que alcanza casi el 11% de la población mayor de 5 años, o Tabasco, que es prácticamente el 10%. Entonces, imaginémonos que si nosotros estamos en una situación general, en la población hacemos un muestreo, si somos 30 personas, alrededor del 7%, pensaremos que por lo menos estaremos hablando de 2 personas a 3 con discapacidad en un foro como este. Entonces, es más común de lo que pensamos. Ahorita vamos a explicar por qué. Obviamente hay una legislación que nos permite tratar de igualar esas oportunidades. En el caso de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1, en donde habla de que queda prohibida la esclavitud en el territorio nacional, también nos habla de que queda prohibida la discriminación. Discriminación contra preferencias sexuales por estado civil y discriminación también por discapacidad. Es decir, estas personas tienen los mismos derechos que todos los mexicanos. Y tenemos, obviamente, ya en el contexto del COVID-19, que garantizar que esos derechos de las personas con alguna discapacidad se cumplan de manera adecuada. Aparte del artículo 1, del artículo 4, y aparte hay una convención en la cual nos marca que las personas que tienen discapacidad deben ser tratadas de manera igualitaria. ¿Qué tipos de discapacidad existen? Tenemos discapacidad auditiva, personas con discapacidad intelectual, personas con la condición de espectro autista y discapacidad múltiple, personas con parálisis cerebral,
personas con discapacidad motriz, personas con discapacidad psicosocial y personas con discapacidad visual. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Nosotros consideramos que, o pensábamos que quizá las personas con una discapacidad visual o auditiva son los más frecuentes. Sin embargo, a través del tiempo se han dado a conocer casos o estadísticas en las formas diferentes de presentarse de discapacidad. En el caso de la discapacidad auditiva, es la pérdida o limitación del oído para poder escuchar. Y esta puede ser adquirida o puede ser congénita. Adquirida puede ser por alguna predisposición hereditaria, por ejemplo, otosclerosis, meningitis, cuando hay ingestión de medicamentos dañinos para el oído durante el embarazo, cuando hay exposición a agentes infecciosos como algunos virus, como el sarampión de la rubiola, que cuando se adquiere de manera congénita, el efecto es una discapacidad auditiva en el recién nacido. También tenemos la discapacidad intelectual, personas con la condición del espectro autista y discapacidad múltiple. Esta genera limitaciones sustanciales en el funcionamiento intelectual. Y esto genera que sea un funcionamiento inferior a la media y puede presentarse junto con dos o más limitaciones en comunicación, cuidado propio, vida en el hogar, habilidades sociales, uso de la comunidad, autodirección, salud y seguridad, así como en contenidos escolares funcionales, ocio y trabajo. El trastorno de espectro autista es una enfermedad relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta de manera en que una persona percibe o socializa con otras personas, lo que causa problemas en la interacción social y familiar. Otro tipo de discapacidad son las personas con parálisis cerebral. Y aquí describe un grupo de trastornos permanentes en el desarrollo del movimiento y la postura, que causan limitaciones en la actividad y que son atribuidos a alteraciones no progresivas ocurridas en el desarrollo cerebral del feto o del lactante. La discapacidad motriz, ¿en qué consiste? Se refiere a la limitación o pérdida de de una parte de la persona para moverse en forma definitiva. Y esta disminución o ausencia de las funciones motoras o físicas generan ausencia o alteración de movimiento en alguna mano, brazo, pierna, pie o la totalidad o parcialidad de estos. Por lo tanto, eso genera una disminución en el desenvolvimiento normal diario. El otro grupo de discapacidad es la discapacidad psicosocial, limitante para establecer relaciones sociales y o afectivas. Un ejemplo de ello es los trastornos de espectro autista. Las personas con discapacidad visual pueden tener pérdida de la visión debido a heridas, traumatismos, perforaciones o vaciamiento de los ojos. Esto puede ocurrir durante la gestación o con enfermedades infecciosas, como ya habíamos comentado, rubiola, toxoplasmosis, sífilis, así como por el uso de sustancias tóxicas que puedan ocasionar esta discapacidad en el niño. Debido a ello, existe a nivel sectorial una guía que tiene reciente publicación que se llama Guía para la Protección de la Salud de las Personas con Discapacidad en el contexto de COVID-19, emitido por el Gobierno de México. De ahí tomé algunos extractos que es importante que nosotros podamos analizar para poder dar esa habitación, para poder dar ese trato igualitario que merecemos todos. En primero, las consideraciones para las autoridades sanitarias y medios de comunicación. Es decir, aquí nos da una serie de pautas que debemos conocer y debemos aplicar como parte de una institución para poderla desarrollar. Primero es difundir información acerca del COVID-19, cuáles son los síntomas, cuáles son los modos de contagio, las medidas de prevención, protección y higiene, así como identificar los grupos de mayor riesgo para el contagio
y desarrollar la enfermedad grave y cómo buscar atención médica. Entonces, no solamente nos marca que la información debe darse a la población, sino también que debe darse a aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad. Debemos buscar los mecanismos para que todos accedamos a esa información. Garantizar que esa información sea oportuna, pertinente y difundida a través de los formatos accesibles, con lenguajes sencillos, sin tecnicismos. Incorporar esos mensajes sobre la atención del COVID-19 a las personas con discapacidad, ya que tienen el mismo valor y dignidad que las demás personas que no la tienen. Un ejemplo de ellos, para las personas con discapacidad auditiva, se debe garantizar que esa información sobre COVID sea dada a través de los medios de comunicación masiva y que sea en tiempo real o grabada mediante videos, además de tener esas características que ya se mencionó con la licenciada, que debe ser a través de una interpretación de lenguas de señas mexicanas, que es la que estamos presenciando. En el caso de las personas con discapacidad motriz, se debe difundir información acerca de las medidas de accesibilidad física, y esto deben adaptarse a los establecimientos y centros de salud, para que esas personas puedan ingresar, desplazarse sin ningún problema. Ese es todo un reto, porque a pesar de que tenemos ya años con el tema de discapacidad, no hemos logrado al 100% esa accesibilidad que se debe tener a las personas con discapacidad motriz. Hay que trabajar en rampas, hay que trabajar en elevadores, hay que trabajar también en información hacia nuestros trabajadores. ¿Qué medidas de protección y de vigilancia deben aplicarse dirigidas a las personas con discapacidad, a su familia, a las redes de apoyo, a las personas de asistencia personal y a aquellas organizaciones que son y para personas con discapacidad? Estas medidas son de protección y vigilancia. Primero, es informar y dar a conocer qué es el COVID-19, cómo se contagia, y como ya vimos hace un momento, esa información debe ser comprensible, debe ser de fácil acceso para que esas personas puedan tener el conocimiento y de esa manera tomar acciones como son las medidas preventivas. ¿Saber? Sí. Saber cómo contagiarse, qué medidas tomar para evitar contagiarse, mejor dicho. Bueno, sí. Para evitar contagiarse, ¿qué medidas adoptar? Nosotros tenemos mucha información y es accesible. ¿Qué garantía hay de que las personas con alguna discapacidad tengan acceso a esta información? Realmente estamos seguros de que la información aterriza en todas las personas y esa garantía debe de darse. Como por ejemplo, lavarse las manos con agua y jabón, usar soluciones alcoholadas, no tocarse la nariz, los ojos, la boca, sobre todo si están las manos sucias. Aplicar la etiqueta respiratoria al toser o estornudar. Identificar aquellos grupos de riesgo. Y obviamente el uso de cubrebocas. Esa información que debe ser accesible a todos, la garantiza, debe estar garantizada por el Estado y por la sociedad. Conocer también, como ya se dijo, la sintomatología, porque alguna persona con discapacidad que no tiene la información puede mencionar al familiar: tengo dolor de cabeza, tengo tos, me siento caliente, tengo diarrea, tengo dolor de estómago, como normalmente se le conoce. Pero si esa persona no tiene información sobre que eso pudiera ser síntomas COVID, no se toman las medidas preventivas, las barreras de protección para el paciente y la familia.
De ahí que es importante que también estas medidas sean difundidas y sean accesibles. Las instituciones de acogimiento o espacios institucionalizados, ¿qué función tienen? En donde se encuentran los pacientes con discapacidad o las personas con discapacidad, pueden ser más propensos a contraer COVID. Esto es, que puede haber condiciones de hacinamiento, falta de higiene, carencias alimentarias y atención en salud. Por lo tanto, se debe proporcionar información de manera accesible, oportuna y pertinente para las personas con discapacidad. Desarrollar un plan de acción institucional para que se adopten todas las medidas que son recomendadas por las autoridades, así como informar diariamente a la Secretaría de Salud de aquellas personas que pueden estar enfermas o que laboren y vivan en espacios institucionalizados. Con respecto a la protección a la salud, es un rubro directamente relacionado con la atención, directamente relacionado con los cuidados. Durante la emergencia, se debe garantizar que las personas con discapacidad reciban atención médica en condiciones de igualdad, que sea de manera oportuna, eficiente, sin que la discapacidad o cualquier otra condición sea motivo para discriminarlas en su derecho de la protección a la salud. Como ya se mencionó, esto está garantizado en el artículo 1 constitucional. Se debe brindar atención médica a las personas con discapacidad que tengan COVID-19 o que tengan sospecha de tenerlo en cualquiera de las unidades médicas de salud que están destinadas para este fin, y sin que sean canalizadas automáticamente y sin justificación clínica a otras instituciones como las psiquiátricas. Es decir, ahí la prioridad es la atención médica, la atención clínica, independientemente de su condición de discapacidad o de enfermedad agregada. Garantizar una atención libre de estigmas y de conductas violentas o negligentes que pudieran presentar hacia las personas con discapacidad por parte del personal de salud. Garantizar el respeto a las personas que han enfermado por COVID-19 y evitar llamarlas personas con COVID, personas que no han sido tratadas con COVID o personas que están recuperando con COVID. Nosotros debemos tener un lenguaje incluyente, debemos tener un lenguaje respetuoso. Recordemos que para nominar a una persona hay que llamarle por su nombre y no etiquetarla con una enfermedad. Otro ejemplo sería paciente diabético, paciente con VIH, paciente con etc. Sino llamarle por su nombre. ¿Qué consideraciones importantes para algunas personas con discapacidad? En el caso de la discapacidad auditiva, garantizar que los servicios remotos de atención a la salud física o mental con motivo de COVID-19 cuenten con algún servicio para hacer videollamadas, así como enlaces a distancia de intérpretes certificados de lenguaje de señas mexicano, y garantizar que existan medios alternativos de comunicación, como mensajes de texto, correos electrónicos o chats, para que las personas que no puedan oír reciban también orientación acerca de su salud física o mental con motivo de COVID-19. En el Instituto Mexicano de Salud Social se han implementado ya diversas estrategias en personas con COVID-19 para poder hacer el enlace con la familia y comunicar su estado de salud. Ya en el aspecto de la atención de pacientes con discapacidad, obviamente nos aplica todavía tareas y retos. Las personas con discapacidad intelectual y personas con condición de espectro autista y discapacidad múltiple, debemos tener una comunicación directa entre el personal de salud y la persona con discapacidad. Como se vio hace un momento en el video, debemos evitar tomarlas como terceras personas, como objetos. Debe haber una comunicación directa y, de ser necesario, obviamente, recurrir al apoyo de la familia, pero en primera instancia es con la persona con discapacidad. En aquellas personas con espectro autista, procurar que ofrecen conocimientos distintos a los de la salud, para poder optimizar esa atención y trato a las personas con este espectro y
permitir la presencia de un familiar o persona cercana para que tenga confianza en caso de que se quiera hacer una comunicación directa. Personas con parálisis cerebral, garantizar que estas personas puedan desplazarse en las estaciones médicas y hospitalarias enviando sus medicamentos, como pueden ser nuestras ruedas, andaderas, bastones, otros apoyos, o bien garantizando el apoyo y el acompañamiento de familiares para su cuidado. Asimismo, suministrar medicamentos relacionados con COVID, teniendo en cuenta que no interactúe o que no contrapongan con medicamentos que son utilizados como tratamiento de base para su fallecimiento. Y aquellas personas con discapacidad motriz se deben proveer los apoyos para que, sobre todo, instituciones de aseo y limpieza, debíanse adoptar la medida de higiene y sana distancia, prever ayudas técnicas a las personas con discapacidad motriz que permitan el acceso, como silla de ruedas, bicicletas, bastones, etc., para poder garantizar su desplazamiento propio, así como limpiar y desinfectar de manera constante aquellos medicamentos que utilicen, para poder garantizar realmente riesgo, evitar el riesgo de contagios. Personas con discapacidad psicosocial, aquellas personas que tienen esta forma de discapacidad, evitar que al momento de que solicitan atención médica sean derivadas sin justificación a unidades o instituciones psiquiátricas para tratamiento. Asimismo, también garantizar que los medicamentos relacionados con COVID tengan la precaución de evitar interacciones farmacológicas que puedan generar un daño mayor. Mantener el acceso a los medicamentos de una manera habitual, de acuerdo a la profesión del especialista. También con la persona de discapacidad visual se les debe explicar por algo sencillo, describir el tratamiento que debe llevar y así como qué implica una atención médica en el establecimiento de la salud, especialmente cuando se refiere a los medicamentos, ya que en algunos casos las personas con discapacidad visual se pueden apoyar o se apoyan con su familia de manera directa. En este caso, en las condiciones de COVID que estamos viviendo, se debe generar la confianza para que esta persona reciba tratamiento por parte del personal sano. Conclusiones. La discapacidad no es una enfermedad, es una condición. La discapacidad es un fenómeno complejo que refleja la interacción entre las características propias de un organismo humano y las condiciones o características de la sociedad en que vive. Existen todos diferentes tipos de discapacidad, que incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. El gobierno mexicano garantiza sus derechos y libertades de las personas con discapacidad, en particular su derecho a la salud. Es importante dar a conocer, de acuerdo al lenguaje que utilicen, los principales síntomas de COVID-19, así como considerar y tener en cuenta que las personas con discapacidad pueden tener un mayor riesgo de una infección o enfermedad por COVID debido a aquellas enfermedades que puedan tener de manera subyacente. Con esto concluimos este tema de sensibilización de discapacidad en época de COVID. Desde el COVID es difícil tanto tener información hacia la población y la población todas las medidas de prevención adecuadas, todavía el accesar o el permitir que esta información llegue a las personas con discapacidad todavía es importante y es un reto que debemos tener simplemente y que debemos cumplir a la humanidad. Muchas gracias. Por favor, nosotros tenemos a nuestro ponente, el doctor Ramírez Díaz. Gracias por percatarse. Bueno, pues ahora invitamos al licenciado Oliveras de Biometría y Fantasy, encargado
de la Jefatura de Seguridad del Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales, para que nos dirijan un mensaje. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Pues excelente día a todos y a todas. Primero deseo agradecerles esta participación, esta actividad que conjuntamente de las facturas de prestaciones médicas y salud del trabajo, prestaciones económicas y sociales, tuvimos esta posibilidad de participar en este foro que es nacional. Nos pide en este momento esa sensibilización que hay para quienes de alguna manera son necesarias de generarles una atención de manera muy particular. En este sentido, pues yo quisiera pedirle al doctor Bruno si me puede apoyar, me acompaña por favor, para poderles entregar un reconocimiento a nuestros ponentes. La verdad es que toda esta información que nosotros recibimos hoy ha sido muy oportuna. Creo yo que también es una manera de poder colaborar para que esta sensibilización y este tema tan importante como es la discapacidad la llevemos con nosotros, la apliquemos en nuestros espacios laborales y obviamente brindemos la atención que merecen nuestros derechos. Si nos acompañan, por favor, licenciada, el doctor Aquino. Es un reconocimiento a esta participación tan importante que tienen en este instituto y que, bueno, todos agradecemos también por estos conocimientos y además también por esta sensibilización. Muchas gracias. Le cedemos el micrófono al doctor Bruno Hernández, titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas. Muy buenos días a todos. Pues para agradecer a nuestros ponentes, licenciada Gabriela, doctora Arquímedes, gracias por esta intervención que tuvieron con nosotros y participaron en sus conocimientos. Es un tema muy importante, muy interesante, en el cual todos tenemos que estar participando para tener una convivencia, y como fue el tema de estas ponencias, de no excluir a toda la gente que nosotros vayamos considerando que tenemos y lo tenemos discapacidad, porque todos en algún momento la tenemos o la podríamos tener, y de esa manera seguir conviviendo entre todos y no excluirnos, sino darnos la mano, ayudarnos para el progreso tanto de las instituciones como de México. Muchas gracias por su participación. Gracias a todos por su asistencia. Y es así como damos por terminado este foro institucional sobre discapacidad. Les agradecemos a todos los presentes su participación y su disponibilidad. Gracias a todos y que tengan una excelente tarde. Felicidades.